La carretera de los faros apagados. Nunca pensé que escribiría esto. Ni mucho menos que lo enviaría a alguien. Pero hay noches en las que el silencio pesa demasiado, como si estuviera hecho de manos invisibles que me aprietan la garganta, y solo narrar lo ocurrido me permite dormir unas horas sin despertar jadeando. No daré mi nombre. No puedo. Todavía hay quienes me buscan y otros que me siguen. Esta historia empieza en una carretera que, en mapas viejos, aparece apenas como una línea gris sin nombre. Los lugareños la llaman el tramo muerto, aunque quien la ha recorrido con los ojos bien abiertos la conoce por su verdadero título, la carretera de los faros apagados. La primera vez que escuché sobre ella pensé que era solo superstición rural. Algo para espantar a turistas o mantener a los jóvenes lejos de los caminos de madrugada. Pero los registros locales, cuadernos amarillentos en una biblioteca abandonada, narraban otra cosa. Desde 1954 se reportaban accidentes donde los faros de los autos se apagaban por completo, sin explicación mecánica, justo al llegar a un pequeño puente de concreto sobre un arroyo seco que solo suena cuando llueve. Los informes oficiales lo llamaban fallo eléctrico intermitente. Los testigos lo llamaban la noche que te mira de regreso. Recuerdo cada segundo de la primera vez que conduje por ahí. Era tarde. Había tomado la carretera equivocada por seguir una ruta más corta. La luna estaba apenas como un vidrio opaco detrás de nubes pesadas. Ni una estrella. Ni un ruido. La oscuridad parecía absorbida por los árboles, como si fueran respirando mi presencia. A medida que avanzaba, noté que el camino se hacía más estrecho. La línea amarilla en el centro ya no existía. La grava crujía de forma irregular bajo los neumáticos, como si pisara huesos pequeños. Y el aire se volvió frío. No ese frío suave de madrugada, un frío seco, cortante, que te hace sentir que alguien está soplándote directo en la nuca. Fue entonces que ocurrió. Primero fue un parpadeo. Solo un leve parpadeo. Los faros se apagaron un instante, luego volvieron a encenderse. Me dije que quizá eran cables sueltos. O humedad. O mi cansancio. Hasta que el segundo parpadeo duró demasiado. 3 segundos. 4. 7. El motor seguía encendido. El tablero también. Pero los faros murieron por completo, dejándome frente a una negrura tan espesa que parecía un muro. El pánico me subió desde el estómago hasta el pecho como si una mano fría trepara por mis costillas. Me detuve. O eso creí. Porque en aquella oscuridad total, donde ni siquiera veía mis manos sobre el volante, no estaba seguro de nada. Respiré hondo, o traté de hacerlo. El aire sabía a metal húmedo. Y entonces escuché algo. No era el viento. No era un animal. Era un golpe seco, repetido, como nudillos tocando un vidrio. Toc, toc, toc. El sonido venía del parabrisas. Pero no podía ver nada. Ni siquiera mi propio reflejo. Me quedé congelado. Los golpes continuaron, ahora más fuertes, más insistentes, como si alguien, o algo, estuviera tratando de llamar mi atención. Y cuando al fin los faros se encendieron solos, por voluntad ajena a mí, los vi. Rostros. Decenas de rostros pegados al vidrio. Pálidos, amoratados, con ojos hundidos que parecían no mirar afuera, sino adentro del auto. Rostros que parecían hechos de piel mojada, con la boca entreabierta como si estuvieran intentando pronunciar una palabra que no lograban recordar. Parpadeé una sola vez. Y desaparecieron. Pero algo quedó.
2 huellas de manos en el parabrisas, largas, delgadas, húmedas, demasiado frías como para ser de alguien vivo. No sabía que esas manos volverían a buscarme, ni que aquella noche, la primera de muchas, había sellado mi destino. A veces pienso que pude haber dado la vuelta, pisar el acelerador, regresar por donde vine y olvidarlo todo. Pero cuando los faros se encendieron aquella noche, revelando los rostros pegados al parabrisas, supe que no había regreso posible. Lo comprendí por el frío. No el frío natural de la madrugada, sino ese frío particular que solo sienten los que miran la muerte demasiado de cerca. Ese frío que se te mete en la piel y no vuelve a salir. Después de que los rostros desaparecieron, me quedé quieto dentro del auto durante minutos que se sintieron como horas. El silencio del exterior era tan profundo que hacía eco dentro de mi pecho. No había viento, ni grillos, ni hojas moviéndose, nada. Era como si la carretera misma contuviera la respiración. Me obligué a arrancar. El motor respondió con un rugido débil. Las llantas se movieron con lentitud, como si el suelo se negara a soltarme. Apenas avancé unos metros, vi algo por el rabillo del ojo, una figura parada a la orilla del camino. No tenía linterna. No levantaba la mano para pedir ayuda. Solo estaba ahí, estática, con la cabeza ligeramente inclinada hacia mí, como si supiera exactamente quién era yo. Cuando los faros iluminaron su silueta, la luz pareció absorberse en su cuerpo. Era un hombre, o algo que una vez lo fue. Tenía la piel ceniza, los labios partidos y los ojos demasiado abiertos. No parpadeaba. Pero lo peor no era su rostro. Lo peor era la postura, estaba torcido, como si se hubiera quedado congelado en el instante de un impacto violento. Me recordó a las víctimas de un accidente. Apreté el volante. Me dije que quizá era un sobreviviente. Quizá necesitaba ayuda. Hasta que movió la cabeza. No la giró de manera normal. No. La movió como si no tuviera huesos en el cuello, dejando que su rostro colgara hacia un lado en un ángulo imposible. Mi cuerpo reaccionó solo. Aceleré. Pero no llegué lejos. A los pocos segundos, otro. Parado a la orilla, igual de torcido, con la misma mirada fija. Luego otro más. Y otro. Eran figuras quietas, separadas por tramos de carretera, como si esperaran su turno para observarme. La carretera, que antes parecía infinita, ahora era un desfile de sombras humanas. Mis manos temblaban. El sudor me corría por la espalda, frío como agua de pozo. Seguí avanzando porque no sabía qué más hacer. Y entonces escuché el primer golpe. ¡Pum! En la puerta del copiloto. Luego otro. Más fuerte. Y uno más detrás de mí, como si algo hubiera saltado sobre la cajuela. No me atreví a mirar por los espejos. Tenía miedo de encontrar un rostro ahí, demasiado cerca del vidrio, sonriendo. Los golpes se hicieron constantes, rítmicos, como si algo caminara por encima de mi auto. Escuché arrastres, uñas, pasos rápidos. Y luego, un susurro. Justo detrás de mi oído izquierdo. Devuélvenos la luz. Me quedé sin respiración. Esa voz estaba dentro del auto. Pero yo estaba solo. Me mordí la lengua para no gritar. Sentí el sabor metálico de la sangre. Quise rezar, pero no recordé ni una sola palabra. Mi mente era un torbellino de imágenes, los rostros, los cuerpos torcidos, las manos en el parabrisas. Seguí conduciendo a ciegas, sin mirar a los lados.
No sé cuánto tiempo pasó. 10 minutos. O un siglo. Hasta que vi la salida. Un pequeño letrero oxidado que señalaba hacia una desviación. Me lancé hacia ella sin pensar. Los golpes cesaron. El motor volvió a sonar normal. Los faros brillaron con fuerza. La carretera oscura quedó atrás. O eso pensé. Esa noche dormí en un motel barato, intentando convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Pero algo me despertó a las 3:21 de la mañana. Un sonido familiar. Toc, toc, toc. En la ventana del cuarto. Y al abrir los ojos, el reflejo del vidrio mostraba claramente dos huellas de manos húmedas, alargadas, deformes, exactamente las mismas que aparecieron en mi parabrisas. Ahí supe la verdad, no se habían quedado en la carretera. Me habían seguido. Y aún me siguen. He intentado contar esta parte varias veces, pero las palabras se deshacen como asfalto caliente entre mis dedos. No sé si lo que recuerdo sucedió en horas, días, o si sigo atrapado en ese mismo instante desde entonces. La carretera, esa maldita carretera donde los faros se apagan sin advertencia, no solo se quedó en mi memoria. La carretera se metió en mí. Después de la noche del motel, mi rostro comenzó a cambiar. Lo noté primero al lavarme los dientes, un ligero hundimiento bajo los ojos, como si no hubiera dormido en semanas. Luego, una sombra extraña que no coincidía con el ángulo de la luz. Era más larga, más quieta y completamente inmóvil. Pensé que era cansancio. Hasta que la sombra dejó de moverse incluso cuando yo sí lo hacía. La toqué. Era fría. Una frialdad que no pertenecía al mundo. Esa mañana decidí volver a casa. No quería saber más de caminos rurales, carreteras olvidadas o fantasmas sin ojos. Solo quería cerrar la puerta con llave y fingir que aún existía un lugar seguro. Pero cuando salí del motel, mi coche estaba cubierto de huellas. Manos. Dedos. Palmas completas. Todas húmedas. Todas apuntando hacia la puerta del conductor, como si hubieran intentado entrar durante horas. Me temblaron las piernas. Encendí el motor. Y conduje sin mirar atrás. El primer síntoma real llegó a los 20 minutos. Pensé que había cambiado de camino, porque el paisaje ya no coincidía con ninguna región conocida. Árboles sin hojas. Cercas viejas cubiertas de marcas de dedos. Un olor a tierra húmeda mezclado con algo más, algo parecido al aliento de alguien que ya no respira. Me inquietó no reconocer la zona. Lo que me aterrorizó fue otra cosa, el asiento del copiloto estaba hundido. Como si alguien invisible estuviera sentado ahí. No lo escuché entrar. No lo vi. Pero el asiento estaba hundido. No mires, me susurró una voz ronca desde la nada. Si miras, te quedas. Mi corazón golpeó tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. La voz no tenía origen. No era masculina ni femenina. Era como si saliera directamente de la carretera, a través de las llantas, subiendo por el chasis del auto hasta meterse en mi cabeza. Comencé a perder la noción del tiempo. Los minutos se estiraban como sombras largas al atardecer. Los segundos se repetían. A veces parpadeaba y el camino cambiaba, de árboles a llanuras, de oscuridad a una pálida claridad que no parecía sol ni luna. En un punto, juré que ya no estaba manejando. Que alguien más tenía mis manos. Mis dedos. El volante. Y que yo solo flotaba detrás de mis propios ojos. La carretera, esa maldita carretera, comenzó a hablarme.
Primero con susurros. Luego con frases completas. Te vimos en la oscuridad. Tú nos miraste primero. Tú llevas la luz que nos quitaste. Devuélvenos el camino, devuélvenos la sombra. Intenté taparme los oídos, pero las voces estaban dentro de mi cabeza, como si hubieran excavado entre mis recuerdos. Cuando los abrí de nuevo, vi algo que casi me hace chocar. Las figuras estaban conduciendo en los carros a mi alrededor. Autos que antes no estaban ahí. Autos viejos, oxidados, con los vidrios empapados por dentro. ¿Y sus ocupantes? Sus ocupantes tenían el mismo cuello roto, las mismas miradas vacías que los cuerpos a la orilla del camino. Pero lo peor vino después. Uno de ellos, una mujer de cabello mojado y piel ceniza, volteó hacia mí desde el vehículo que avanzaba a mi izquierda. No tenía ojos. Solo dos cavidades negras de donde escurría un líquido oscuro. Y aún así, me vio. Me reconoció. Movió los labios y dijo algo que nunca olvidaré. Tú eres el último faro. Después de eso, se desvaneció. El coche entero se evaporó como humo. Grité. No sé cuánto. No sé si fue en voz alta o solo dentro de mi mente. Los recuerdos comenzaron a mezclarse. Imágenes que no eran mías aparecían sin permiso, un accidente en la carretera. Un grupo de cuerpos pidiendo ayuda. Una noche sin faros. Y un vehículo avanzando, sin detenerse, aplastando sombras. No sabía si estaba recordando, o si estaba viendo los recuerdos de ellos. Lo supe cuando miré mi reflejo en el retrovisor. Mi rostro ya no era el mío. O al menos no completamente. Las ojeras eran profundas, casi hasta los pómulos. La piel estaba grisácea. Y en mi frente comenzaba a aparecer una marca. Una línea oscura, como un rastro dejado por un dedo empapado en sombra. En ese momento, el asiento hundido del copiloto se movió. Despacito. Como si algo se acomodara para estar más cerca de mí. Una respiración helada tocó mi cuello. Ahora tú, eres uno de los nuestros. Me quedé paralizado. Pero no por miedo, sino por la horrible duda que se me coló en la mente, ¿y si siempre lo fui? La carretera no solo me seguía. Me estaba reclamando. A veces pienso que esta parte no debería ser contada. Que hay caminos que se sellan cuando el último faro falla, cuando la verdad se convierte en algo demasiado frágil para sostenerse. Pero ya no tengo mucho que perder. Mi nombre, mi rostro, mi sombra, todo eso quedó en aquella carretera. Lo único que aún me pertenece, si es que algo puede pertenecerle a alguien después de la oscuridad, es esta historia. Y aunque temo que al narrarla haga que esa carretera vuelva por ustedes, también sé que guardar silencio es lo que la alimenta. Volví al mismo punto donde todo comenzó. No sé cómo llegué. Solo parpadeé y, cuando abrí los ojos, el mundo ya no era mundo, era un gris espeso, un horizonte sin dirección. El motor del auto se apagó solo, como si alguien hubiera tomado la llave desde el interior de mi mente. Abrí la puerta. Caminé sin querer hacerlo. Mis pies se movían solos, guiados por una fuerza que conocía mejor mis huesos que yo mismo. La carretera respiraba. Un aliento lento, profundo, como si bajo el asfalto hubiera un enorme pulmón dormido. A cada exhalación, la luz del cielo se reducía, a cada inhalación, los rostros sin sombra emergían un poco más. Primero fueron siluetas. Luego detalles. Cuellos doblados, costillas marcadas, ojos vacíos que no necesitaban mirar para hacerte sentir visto. Me rodearon en silencio. Has manejado lejos de tu destino,
murmuró uno de ellos, una anciana con la piel cuarteada como tierra sin agua. Pero la carretera siempre encuentra sus faros. Al escucharla, algo dentro de mí se rompió. Porque entendí, finalmente, qué significaba ser faro en esa carretera. Significaba ser el que queda despierto, incluso en la oscuridad más profunda. Ser testigo. Ser guía. Ser quien recuerda. O peor aún, ser quien iluminó el camino para que otros murieran en él. Vi el accidente. Lo vi completo esta vez. No como fragmentos sueltos, sino como una memoria nítida y cruel. Una noche lejana, los faros de mi viejo auto alumbraron a un grupo de personas caminando por la orilla. Yo iba demasiado rápido. Estaba demasiado cansado. Y pensé que solo eran bultos absorbiendo la luz. No frené. No bajé la velocidad. Mi luz los guió al final. Y ellos se quedaron en ese lugar. Olvidados. Rotos. Atrapados. No eran espectros ajenos. Eran mis pasajeros sin sombra. Yo los hice sombra. Y la carretera solo les dio un hogar. Caí de rodillas. Quise pedir perdón. Pero ¿qué puedes decirle a quienes mataste sin siquiera recordar haberlo hecho? La anciana extendió su mano. Era una mano fría, translúcida, hecha de la misma ausencia de luz que envolvía todo. No vinimos a castigarte, susurró. Vinimos a devolverte lo que perdiste. Mi sombra emergió frente a mí. No me imitaba. Se movía con vida propia, estirándose, encorvándose, respirando. Tenía mis facciones, pero más delgadas, más consumidas. Parecía hecha de todos los miedos que tuve y de todos los que intenté ocultar. Tómala, dijeron todos al unísono. La sombra se acercó lentamente. Yo no podía moverme. Me tocó el pecho con una mano oscura que parecía hecha de asfalto líquido. Sentí como mi piel se abría sin romperse, como mis recuerdos entraban y salían como viento atrapado. Y entonces vino la visión final: un faro roto no deja de ser faro. Solo cambia de luz. Y ahora yo era eso, un guía para los que mueren sin ser vistos, un testigo errante en una carretera sin tiempo, una antorcha apagada que solo brilla en la oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en mi coche. El motor encendido. Los faros funcionando. Y el camino despejado. Pero ya no era yo quien manejaba. Y al ver mis manos ya no tenían color. Ni sombra. Solo un gris que no pertenecía a los vivos. La carretera me dejó ir físicamente, pero no espiritualmente. Ahora soy parte de ella. Estoy en cada luz que falla, en cada rostro sin sombra. En cada conductor que siente que lo siguen y no se atreve a mirar por el retrovisor. Porque si lo hace, me verá. Verá mis ojos. Verá mi marca. Verá lo que queda de mí. Y entonces la carretera lo elegirá como siguiente faro. Así termina mi testimonio. Y así comienza tu silencio. Cierre poético, sello de chamán. En los caminos donde la luna se apaga, en las rutas donde el olvido respira. Hay historias que solo nacen cuando un alma perdida decide contarlas. Gracias por escuchar esta voz rota, que aún resuena entre asfalto, sombras y memoria. Si esta leyenda tocó un rincón de tu espíritu, déjala viajar, compártela con quienes aún creen que la noche es segura. Y si deseas caminar de nuevo por los senderos de lo místico, de lo oculto, de lo que vive entre lo real y lo sagrado, suscríbete a Chamán. Porque donde el misterio respira, ahí está Chamán.